¿Y si te dijera que las actrices de The Descent sufrieron ataques de pánico reales durante el rodaje? ¿O que la escena de visión nocturna en realidad no se filmó con cámaras de visión nocturna? The Descent no es solo una de las películas de terror más aterradoras jamás hechas. Está ocultando secretos de producción tan oscuros que rivalizan con la propia película. Desde ejecutivos de estudio intentando agregar personajes masculinos a un elenco completamente femenino, hasta un final controvertido que dividió al público en dos continentes, la historia detrás de cámaras de esta película es absolutamente una locura. Estamos contando las 20 curiosidades más perturbadoras, impactantes y francamente extrañas sobre The Descent que cambiarán para siempre la forma en que ves esta pesadilla claustrofóbica. Y quédate hasta el final porque el dato extra sobre lo que ocurrió durante la toma final te va a dejar boquiabierto. Dato 1. Los dos finales que dividieron al mundo. Aquí tienes algo que te hará cuestionarlo todo. The Descent tiene dos finales completamente diferentes, y cuál viste depende totalmente de dónde vivas. En el Reino Unido, Sarah nunca escapa. Sigue atrapada en la cueva, alucinando con el cumpleaños de su hija mientras está rodeada de crawlers. Es devastador y sin esperanza, pero a los estudios estadounidenses les disgustó. Literalmente obligaron a Neil Marshall a filmar un final feliz en el que Sarah escapa hasta su auto. Marshall ha calificado repetidamente esto como una traición a los temas de su película e insiste en que el final británico es la única versión verdadera. El ejecutivo del estudio que tomó esta decisión básicamente creó dos películas diferentes y dio inicio a uno de los mayores debates del cine de terror. Dato número 2. Ataques de pánico reales, capturados en cámara. El terror claustrofóbico que ves en pantalla. No era actuación. Varias actrices experimentaron verdaderos ataques de pánico durante las secuencias en los estrechos túneles. La producción tuvo que mantener personal médico de guardia durante todo el rodaje porque las condiciones eran tan extremas. Esa infame escena de arrastrarse por el túnel en la que sientes que no puedes respirar. El set fue construido para medir exactamente 24 pulgadas de alto, apenas 60 centímetros. Las actrices se vieron literalmente obligadas a apretar sus cuerpos a través de un espacio apenas más ancho que sus hombros, con toneladas de roca artificial encima y una iluminación mínima. Algunas tomas tuvieron que interrumpirse a mitad de escena porque los actores estaban hiperventilando y no podían continuar con ese miedo tan visceral, completamente real. ¡Vamos, Becca! Dato número 3. El truco de visión nocturna que engañó a todo el mundo. Esa aterradora secuencia de visión nocturna es una de las escenas más icónicas de la historia del terror. Pero esta es la verdad que te dejará boquiabierto. No se utilizó ninguna cámara de visión nocturna. En su lugar, todo el set fue pintado de verde y se iluminó con luces verdes. Y las actrices usaron lentes de contacto verdes para que sus ojos brillaran. Todo fue un efecto práctico que creó la ilusión de la tecnología de visión nocturna. Neil Marshall quería tener control total sobre la iluminación y la composición, algo que el equipo real de visión nocturna no permitiría. El resultado es tan convincente que los estudiantes de cine aún debaten cómo se filmó. Es esencialmente el mayor truco de magia del horror moderno, oculto a plena vista. Dato número 4. La batalla del elenco completamente femenino con los estudios. Neil Marshall tuvo que librar una guerra con los ejecutivos del estudio para mantener a su elenco completamente femenino. Los estudios estaban aterrados ante la idea de una película de acción y terror sin personajes masculinos. Insistían en que nunca funcionaría comercialmente. Seguían presionando a Marshall para que añadiera al menos un protagonista masculino, tal vez un miembro del equipo de rescate o un guía. Marshall se negó, luchando por su visión de las mujeres como víctimas y guerreras a la vez. Esto fue en 2005, ¿recuerdas? Antes de la reciente ola de películas de acción con mujeres protagonistas, el estudio temía tanto que intentó ocultar el elenco femenino en los primeros materiales de marketing.
La victoria de Marshall no solo nos dio esta obra maestra, sino que demostró que las suposiciones sexistas de Hollywood estaban equivocadas. Entonces, ¿Has llevado este caso antes? No, pero solo el nivel 2. Bastante seguro. Basta. No era el único peligro al que me enfrentaba al quedarme dormido. Un caso de aburrimiento como un caso de aburrimiento. quinto dato. El dedo roto de Shauna Macdonald. La actriz principal de Heroics, Shauna Macdonald, se rompió un dedo al principio de la producción y luego procedió a realizar todas sus escenas de acción durante todo el agotador rodaje. Estamos hablando de brutales secuencias de arrastre, violentas escenas de lucha con criaturas trepando y combate físico. Rechazó usar una doble de acción y soportó el dolor porque sentía que el sufrimiento auténtico se transmitiría bien en la pantalla. Y tenía razón. Esa interpretación cruda y visceral en la que Sarah se transforma de víctima destrozada a guerrera salvaje está parcialmente impulsada por una agonía física real. MacDonald admitió más tarde que probablemente debería haberse tomado tiempo para recuperarse, pero su entrega nos brindó una de las interpretaciones más auténticas del género de terror. Sarah. Creí que viste a alguien atrás. Así que, ¿qué? No creo haber visto a nadie. ¿Alguien vi? No, escuchaste algo y viste lo que querías ver. En la oscuridad. Le juega trucos a la gente. Puedo describirte exactamente lo que vi. Dato número 6. El método de actuación que destruyó amistades. Neil Marshall llevó la actuación de método a un extremo perturbador. Él animaba activamente a las actrices a no socializar fuera del set, queriendo mantener la tensión y la desconfianza entre los personajes. Le daba a diferentes actrices información contradictoria sobre las escenas y las motivaciones. Al final del rodaje, parte del elenco había desarrollado una animosidad genuina entre sí. Esa traición y sospecha que ves entre Sarah y Juno en parte era dolorosamente real. Varias actrices han admitido en entrevistas que les tomó meses después de terminar la producción reparar sus relaciones. Marshall luego se preguntó si el costo psicológico para su elenco valió la tensión auténtica que creó en pantalla. ¿Qué te pasó, Becca? ¿Y Beth? ¿Voy a morir? Hecho número 7. La pesadilla del charco de sangre. ¿Recuerdas cuando Sarah emerge del charco de sangre como si fuera una criatura más? Shauna Macdonald pasó horas sumergida en sangre falsa caliente, entre tomas. El líquido estaba tibio a la temperatura corporal, pero la piel de la actriz quedó tan empapada y arrugada que los maquilladores temían infecciones. La sangre falsa era de base vegetal y comestible porque Marshall sabía que sus actrices estarían cubiertas de ella durante semanas. Pero estar sumergido era diferente. MacDonald describió la experiencia como una mezcla de privación sensorial y claustrofobia, diciendo que podía sentir el peso del líquido presionando su pecho. Ese momento inquietante y transformador tuvo un alto coste físico. Dato número 8. Cero efectos especiales generados por computadora. Todo era real. En una época en la que los efectos generados por computadora se estaban convirtiendo en la norma, Neil Marshall tomó una decisión creativa audaz. Absolutamente ningún efecto generado por ordenador para las criaturas. Cada uno de los crawlers que ves es real. Prótesis, maquillaje, contorsionistas en trajes y trabajo de especialistas. Marshall contrató bailarines profesionales, contorsionistas y escaladores para interpretar a los crawlers, dándoles ese movimiento distintivo e inquietante que se siente genuinamente inhumano. El diseño de las criaturas tomó meses de pruebas. Los efectos de maquillaje requerían 4 horas de aplicación por cada intérprete. Este compromiso con los efectos prácticos es la razón por la que los crawlers siguen viéndose aterradores hoy en día. Aunque los monstruos generados por computadora de esa época se ven anticuados, la presencia física de estas criaturas crea un miedo primitivo que los píxeles no pueden igualar. Hecho 9. El verdadero desastre del guano de murciélago. Para lograr mayor autenticidad, el equipo de producción esparció excremento real de murciélago por todos los decorados de las cuevas. Guano auténtico. El olor se volvió tan insoportablemente pútrido que los miembros del equipo comenzaron a enfermarse físicamente durante el prolongado rodaje.
Los sistemas de ventilación no daban abasto contra el hedor en los decorados cerrados de Pinewood Studios. Algunos miembros del equipo tuvieron que usar mascarillas entre tomas y las actrices se quejaron de que el olor las hacía sentir náuseas durante las escenas emocionales. Peor aún, el guano de murciélago puede portar enfermedades, así que los protocolos de salud y seguridad se volvieron una pesadilla. Finalmente, se asignaron asistentes de producción para retirar y reemplazar el guano regularmente, pero el daño ya estaba hecho. Todos llevaban ese olor a cueva en las fosas nasales durante semanas después de terminar el rodaje. Hecho número 10. La secuela que arruinó todo. The Descent, parte 2 cometió la traición definitiva. Canonizó el final feliz estadounidense que Neil Marshall odiaba, a pesar de que Marshall se negó a dirigir la secuela y declaró públicamente que el final británico era la verdadera conclusión. Lionsgate siguió adelante de todos modos. Trajeron de vuelta a Shauna MacDonald y literalmente deshicieron el horror psicológico del final ambiguo del original. Según se informa, Marshall estaba furioso, calificándolo de un intento de sacar dinero que socavó todo lo que logró la primera película. El fracaso comercial de la secuela le dio la razón, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos fanáticos, la segunda parte no existe. Consideran el final británico del original como la conclusión definitiva de la pesadilla de Sarah. Hecho 11. Las criaturas no tienen nombre. Aquí hay algo que deja a la gente boquiabierta. Las criaturas nunca son nombradas ni explicadas en la propia película. Ningún personaje dice Crawler ni discute qué son. Ese nombre proviene del guión de rodaje y de materiales detrás de cámaras. Marshall deliberadamente las mantuvo misteriosas, sin historia de origen, sin explicación, sin clasificación científica. ¿Son humanos evolucionados? ¿Una especie subterránea? La película nunca te lo dice. Esta ambigüedad las hace más aterradoras porque tu imaginación llena los vacíos. Marshall creía que explicar a los monstruos los hace menos aterradores. Tomando una lección de Alien y Tiburón, la ausencia de explicación ha generado infinitas teorías de los fans, y algunos espectadores creen que son manifestaciones puramente psicológicas del trauma de Sarah. Hecho número 12. El subtexto lésbico intencional. Neil Marshall escribió deliberadamente una tensión romántica ambigua entre Sarah y Juno que muchos espectadores interpretan como una relación pasada. Vuelve a ver la película. Hay miradas que se prolongan, celos por el esposo de Sarah y una culpa en Juno que va más allá de la amistad. Marshall ha confirmado en entrevistas que esto fue intencional, aunque lo mantuvo sutil y nunca lo abordó explícitamente. La aventura entre Juno y el esposo de Sarah adquiere otra dimensión si lo consideras como un intento de Juno de reemplazar a Sarah o actuar por celos. Este subtexto añade una complejidad devastadora a su traición y reconciliación. Marshall quería que el público percibiera algo más profundo sin explicitarlo, confiando en que los espectadores leerían entre líneas. Seguir. Paul Fisher está ahí fuera congelándose. No encuentro mis dedos, Jessie. Estoy congelándome. ¿Te gusta hacer eso? Jessie, hace un frío glacial. Volvamos al coche. Dato número 13. El rescate real en la cueva durante el rodaje. En una coincidencia inquietante, mientras se filmaba The Descent en Escocia, un grupo de espeleólogos reales quedó atrapado en un sistema de cuevas cercano. El equipo de producción, que había estado trabajando con asesores de rescate en cuevas y tenía equipo disponible, en realidad ayudó en la operación de rescate. Miembros del elenco y del equipo han dicho que fue surrealista y perturbador, ya que literalmente estaban haciendo una película sobre personas que morían en cuevas, mientras personas reales luchaban por sus vidas bajo tierra. El rescate fue exitoso, pero arrojó una sombra sobre el resto del rodaje. Algunos miembros del equipo admitieron que eso hizo que la película de terror pareciera demasiado real y que tuvieron pesadillas sobre estar atrapados bajo tierra. ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver algo más adelante en el túnel. ¿Sarah?
Sara, mírame. No hay nada allí. Dato número 14. La maravilla de ingeniería del decorado de la cueva de 70 pies que Pinewood Studios construyó es uno de los decorados prácticos más grandes jamás construidos para una película de terror. Una enorme cámara cavernosa de 70 pies de largo que requirió 15 toneladas de roca artificial. La ingeniería era tan compleja que ingenieros estructurales tuvieron que aprobarla, asegurándose de que no colapsara sobre los más de 50 miembros del equipo que trabajaban dentro. El set incluía elementos de agua reales, varios niveles y secciones de roca desmontable para las secuencias de acrobacias. Construirlo tomó 8 semanas y el diseñador de producción estudió sistemas de cuevas reales para asegurar la precisión geológica. Esto no era un decorado endeble de Hollywood. Era un entorno subterráneo completamente funcional que podía soportar las exigencias físicas de acrobacias, agua y pirotecnia. Estamos Todos aquí para ti ahora, ¿de acuerdo? Sí, mira, lo siento, me siento un poco fuera de lugar. Probablemente sea el desfase horario o algo así. Solo voy a mirar, ¿de acuerdo? Sí, está bien. ¿Por qué no intentas encontrarnos un camino? ¿No te alejes demasiado? Dato número 15. La película que mató el buceo en cuevas. Después del estreno de The Descent, múltiples organizaciones de espeleología y buceo en cuevas reportaron una disminución significativa en la participación, especialmente entre los principiantes. Algunos grupos vieron caer la inscripción en los cursos introductorios entre un 30 y un 40%. Los foros en línea se llenaron de publicaciones de personas que citaban The Descent como su razón para dejar el pasatiempo. Incluso las organizaciones de rescate en cuevas empezaron a usar la película como herramienta de entrenamiento, lo que no se debe hacer. El British Cave Rescue Council informó que recibieron preguntas sobre si los crawlers eran reales. El impacto de la película en la comunidad de espeleología fue tan significativo que algunas organizaciones consideraron cómo contrarrestar su influencia. Incluso espeleólogos experimentados admitieron que la película los hizo sentirse más ansiosos bajo tierra. Una cama. 2 camas. ¿Por dónde? Solo hay una salida de esta cámara y es bajando por el conducto. Dato 16. La campaña de marketing engañosa. Los primeros trailers presentaban la canción de Nu Metal Swamped de Lacuna Coil para atraer al público de Underworld y Resident Evil. A pesar de que la banda sonora de la película era orquestal y atmosférica, el equipo de marketing quería atraer al público del metal gótico y deliberadamente tergiversó el tono de la película. Neil Marshall estaba furioso, argumentando que eso atrajo al público equivocado, con expectativas equivocadas. Los fanáticos que esperaban una película de acción y terror al estilo de Underworld se encontraron con una pesadilla psicológica de desarrollo lento. En cambio, algunos se fueron confundidos, mientras que otros se sintieron traicionados por el engaño. Marshall ha calificado esta decisión de marketing como una de sus mayores frustraciones, pues cree que impidió que la película encontrara a su verdadero público. Inicialmente, el tráiler y la película parecen películas completamente diferentes. Hazlo tú. ¿Qué? Ella me hizo esto. ¿Qué? Ella me dejó. No, ella. No. No confíes en ella. Dato número 17. La fórmula de sangre falsa comestible. Debido a que las actrices estarían cubiertas de sangre durante semanas de rodaje, Marshall insistió en desarrollar una sangre falsa comestible a base de vegetales que no causara reacciones en la piel, erupciones ni quemaduras químicas. La sangre teatral tradicional contiene químicos que pueden irritar la piel durante exposiciones prolongadas. El equipo de efectos especiales pasó semanas perfeccionando una fórmula que se viera realista en cámara, fluyera correctamente, pero fuera lo suficientemente segura como para beberla. Las actrices confirmaron que accidentalmente tragaron un poco durante escenas intensas y, al menos, no sabía terrible. Esta atención a la seguridad de las intérpretes era poco común en las producciones de terror de 2005. La sangre también tenía que funcionar bajo el agua para la escena de la piscina, lo que requirió consideraciones especiales de densidad. Dato número 18. La censura y las prohibiciones. La versión sin clasificar de The Descent fue inicialmente prohibida en Singapur y fuertemente censurada en Japón debido a la violencia extrema.
El estreno en cines fue recortado en 18 segundos para evitar una calificación NC-17 en Estados Unidos, acortando o eliminando por completo muertes de criaturas especialmente gráficas. El pico atravesando la garganta, la mordida en el cuello y varias desmembraciones fueron recortados. Alemania lanzó una versión fuertemente editada que eliminaba casi 2 minutos de escenas sangrientas. Esto creó una situación extraña en la que la reputación de la película variaba enormemente según el país. Algunas audiencias vieron un thriller relativamente suave, mientras que otras experimentaron la pesadilla visceral completa. El DVD sin censura se volvió muy codiciado por los fanáticos del terror. Los huesos hechos de cereal de desayuno. Los restos humanos esparcidos por la cueva no eran costosos accesorios de látex. Fueron hechos de Rice Krispies, látex y pintura. El departamento de arte descubrió que los Rice Krispies podían moldearse en formas de huesos realistas, eran lo suficientemente ligeros para las acrobacias y se rompían de manera convincente al pisarlos. Esta ingeniosa solución de bajo presupuesto creó cientos de huesos que lucían inquietantemente realistas en pantalla. Algunos fueron parcialmente comidos por miembros del equipo durante los largos días de rodaje, lo que llevó a una broma recurrente sobre comer a los muertos. La técnica ha sido adoptada desde entonces por otras producciones de terror. Es uno de esos atajos brillantes de efectos prácticos que demuestran que la creatividad importa más que el presupuesto. El grito final improvisado. La inquietante toma final en el Reino Unido, que termina con el rostro de Sarah iluminado por su alucinación de cumpleaños, presenta un grito primario completamente improvisado que no estaba en el guión. Shauna Macdonald, exhausta tras meses de rodaje brutal y emocionalmente destruida por el material, simplemente lo dejó salir. Marshall mantuvo la cámara rodando, reconociendo que algo especial estaba ocurriendo. Ese grito crudo y desgarrador es Macdonald canalizando la auténtica desesperación, y después de semanas de castigo físico y psicológico, se ha convertido en uno de los momentos más icónicos del terror. Una expresión muda de absoluta desesperanza. Marshall ha dicho que es su momento favorito de la película y que solo existe porque confió en que su actriz encontraría la verdad en ese momento devastador. Dato curioso. La tarta de cumpleaños incluye la temática de frenesí alimenticio. La tarta de cumpleaños sorpresa que aparece a lo largo de la película, incluso en las alucinaciones de Sarah, tuvo que ser grabada varias veces porque el equipo seguía comiéndose los accesorios entre tomas, a pesar de estar etiquetada como no comer utilería de filmación. Las tartas misteriosamente desaparecían o tenían mordiscos. La producción finalmente tuvo que asignar a alguien para vigilar la mesa de las tartas, lo que llevó a momentos absurdos en los que un asistente de producción literalmente hacía guardia sobre los postres. Las tartas le costaron a la producción cientos de libras. En reemplazos, Neil Marshall bromeó diciendo que la incapacidad del equipo para resistirse al pastel era más inquietante que cualquier cosa en la película. Al menos una docena de tartas idénticas se hornearon durante la producción para un accesorio que aparece en pantalla quizá solo 30 segundos en total. Y ahí lo tienen, 20 datos absolutamente insólitos sobre The Descent, que demuestran que el verdadero horror ocurrió detrás de las cámaras. Desde actrices que experimentaron ataques de pánico genuinos en túneles de 60 centímetros hasta batallas con el estudio por el elenco completamente femenino, esta producción fue tan aterradora como la propia película. El hecho de que Neil Marshall creara una obra maestra mientras luchaba contra los estudios, gestionaba traumas reales en el set y trabajaba rodeado de guano de murciélago, eso es cine legendario. Si aprendiste algo nuevo, dale like y suscríbete para más análisis profundos sobre los secretos más oscuros del terror. Déjame un comentario contándome qué dato te sorprendió más.
¿Fue la controversia de los dos finales o el rescate real en una cueva durante el rodaje? Y no te pierdas nuestro video sobre los desastres detrás de cámaras de The Descent 2. Créeme, esa historia es aún más loca. Hasta la próxima. Mantente alejado de las cuevas.